Vamos a la Biblia, hermanos, al Evangelio de Lucas. ¿Cuántos quieren que Dios les hable en esta noche, hermanos? Evangelio de Lucas, capítulo 8. Evangelio de Lucas, capítulo 8. Bien, gloria a Dios, hermanos. Dígale al hermano, tú tienes victoria sobre Satanás. Dígaselo. Dígaselo bien, hermano, como guerrero. Diga, tú tienes victoria sobre el diablo. Gente que le da miedo mencionar la palabra diablo. Bien, Lucas capítulo 8, verso 26. Gloria a Dios. Lucas capítulo 8, verso 26. El endemoniado gadareno. Bien, dice esta palabra. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Tremendo, ¿verdad? Al llegar él a tierra, vino a su encuentro de la ciudad endemoniado. Vino al encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, así como mucha gente de la calle, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado a él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Amén. Bien, hermanos, este pasaje para todos es muy conocido. Creo que hemos manejado mucho la versión del Evangelio de Mateo, de Marcos, pero es igual la versión de Lucas. Y quiero empezarte diciendo, hermanos, que es necesario, hermano, que tomemos más conciencia de la guerra que estamos viviendo. Así sea que tú no sientas nada, estamos viviendo una guerra espiritual. Dígale al hermano, estamos viviendo una guerra espiritual. Así sea que tú no quieras enfrentarte con demonios, porque hay que reconocerlo. Hay muchos llamados cristianos que le tienen miedo a los demonios. Gente que dice estas expresiones refiriéndose al diablo. A ese señor ni lo nombro. Yo no escuché nada. El que sabemos. El enemigo, bueno, eso es un título del diablo, pero también dicen el enemigo por evitar mencionar la palabra diablo, Satanás, serpiente antigua y de todas estas cosas. Y sabes una cosa, cuando Adán y Eva pecaron, ellos estaban representando a la humanidad. Este tratado de paz que se va a firmar, unos cuantos lo van a firmar, y esos cuantos no representan. Yo no escuché nada. Es igual con lo que hizo Adán y Eva. Ellos nos estaban representando, y el pecado que ellos cometieron, a nosotros, sin saber por dónde iba tabla, nos metieron en ese bololó y nos morimos por culpa de ellos. Nos enfermamos por culpa de ellos. Hermanos, no tenemos otra opción sino decidirnos por Cristo.
Hay gente que cree que por no meterse con el diablo no se va a meter con ellos. Yo estoy hablando a cristianos. Seguro, hay gente que piensa así. Hay gente que cree que en el reino de los cielos puede haber sitios neutrales. No lo hay, hermano. Dios nunca ha creado estados intermedios, que creó la luz y las tinieblas, el sol y las aguas, hombre o mujer, ángeles creó Dios solamente, pero el diablo se reveló a sí mismo y él se hizo diablo. Dios creó un ser perfecto, muy bello, era Satanás. Cuando Dios creó a Satanás, dice la Biblia que lo esperaron tamboriles. Por eso es que el diablo se conoce todos los rincones de la música. Por eso usted debe saber qué música escucha, aún la música que se dice cristiana. Estamos inmersos en una batalla espiritual, hermanos. Y la iglesia, quiero repetir, hermanos, quiero de verdad, si Rafa que predica los jueves, quiero hacer este énfasis, hermanos. Vamos a mantener, no sé, de aquí a noviembre, la guerra espiritual. Los jueves, no sé, que haya libertad en los jóvenes, si quieren predicar todo esto. Y no veamos este tema de la guerra espiritual como algo sofisticado. Porque esto es de todos, hermano. Esto es de todos. Usted adorando, usted hace guerra espiritual. Usted ayunando, usted hace guerra espiritual. Usted levantándose a la 1 de la mañana a orar, usted hace guerra espiritual. O sea, esto está por todas partes en la vida cristiana. Entonces, hermanos, con esto, hermanos, tenemos que ser conscientes que el diablo va a hacer todo lo posible y lo imposible para sacarnos del camino. Así que, hermanos, esto como una guerra, un soldado no se puede dormir. Un soldado siempre que tiene que estar vigilante, porque él sabe que si se duerme en el puesto de centinela, donde por ahí se le puede colar el enemigo. Es igual, hermano, eso pasa en el plano natural, porque sencillamente, eso es algo que ya ocurrió en el plano espiritual. El diablo, hermano, no va a desaprovechar cada oportunidad para hacernos caer. Esto no es cuestión, hermanos, porque a veces yo he caído en cierto engaño, hermano. Cuando empezamos la iglesia, hubo un tiempo en que había una tremenda presencia, una tremenda amor en los hermanos, todo el mundo estaba unido, y yo me decía para mí, Dios mío, esto sí es lindo. No lo decía porque yo sabía que no era así, pero quizás tú hubiera podido contemplar, no hay que orar, todo está bien, esto va a marchar así, hermanos. Y al poco tiempo, hermano, se vino una gran ataque del infierno, y esto me ayudó a estar más despierto. Así que, mi amado hermano, el diablo no descansa. O sea, quiero hacer este énfasis de la vigilancia. Imagínense un soldado dormilón, a un policía inocentón. Imagínense un policía atrapando en el acto a un ladrón que le arrebata la cartera a una señora. Lo coge, te voy a llevar preso. Y el ladrón dice, no, él era mi abuela. Ah, discúlpame, yo te creo. Hermanos, necesitamos, hermanos, ejercer la vigilancia espiritual. Esto requiere todos los días, hermano. Esta noche, ahora que salgas de este lugar, el domingo, mañana. ¿Por qué? Porque el diablo, hermano, se levanta con agresividad. No nos durmamos en los laureles. Mañana quizás, cuando te levantes, vas a ver a las niñas que pasan por el colegio cerca de tu casa. O quizás ahora se te van los ojos cuando pases por enfrente del televisor, frente a ese hombre musculoso. Hermano, tenemos que ser sinceros. Mientras más estemos muertos, el diablo la va a tener más difícil. No es que no nos va a atacar, pero mientras más estemos muertos al pecado y más vivos para el Señor, el diablo la va a tener más difícil. Yo estoy seguro aquí que cada uno aquí puede evaluarse.
Y yo estoy seguro que las tentaciones de hace unos 5 años atrás no son las mismas de ahora. Ahora esa área está más fortalecida, yo no escuché nada. Y cuando Dios te sube a otro nivel espiritual, el diablo también te va a mandar a otro demonio para que te saque de ese nivel espiritual. Porque ya ese demonio que has vencido ya no le sirve. Ya el diablo tiene que entrenar a otro más grande de tu estatura espiritual para sacarte del camino. Por eso, hermanos, tenemos que ejercer una seria vigilancia. Quiero hacer este énfasis con lo de David. Quizás se nos presenta todo poético, o sea, que se subió al terrado y vio a Betsabé. Pero eso que le pasó a David, a cualquiera nos puede pasar y de hecho nos ha pasado. Todo descuido espiritual va a terminar en una inmoralidad sexual. Al rey David le atacó la pornografía. En serio, en pocas palabras, traducido a este lenguaje. Se descuidó y enseguida le mandaron un video porno por correo. El rey David lo abrió. Epa, ¿quién es ella? Betsabé, voy a mandarle un WhatsApp, invitación, te acepto enseguida. Es lo mismo, hermanos. Entonces, hermanos, el diablo no va a desaprovechar la oportunidad para hacernos caer. Acuérdate que él tiene autoridad. Él no la ha perdido. Él no la ha perdido. Así que, hermanos, abramos los ojos, porque Jesús mismo habló del diablo como el príncipe de este mundo. El diablo no es rey, pero si es príncipe tiene autoridad. Así que es necesario, hermanos, que conozcamos al enemigo. ¿Y cómo podemos conocer al enemigo? Todo está en la santa palabra de Dios. Todo está en la santa palabra de Dios, hermano. ¿Por qué hemos caído tan bajo la iglesia? ¿Por qué nos hemos diseñado tantas pautas para vivir una vida cristiana victoriosa si todo está en la Biblia? ¿Por qué hemos caído tan bajo? Y para interpretar sueños, usted ya sabe. ¿Alguien se ha ideado libros para interpretar sueños? Hermano, usted necesita la palabra. Usted necesita la palabra. El pasaje que usted acaba de escuchar es muy bonito. Pero algo que me llama la atención está en el primer versículo que acabamos de escuchar, de leer. ¿Qué dice? A ver, el versículo 26. Ok. Sencillo, ¿verdad? ¿A dónde llegaron? A la región de Gadara. De un gentilicio, los gadarenos. ¿Y de dónde venían? De Galilea. ¿Sabes? Me di el trabajo de buscar qué significa Galilea. Galilea significa círculo. Círculo. Y gadareno significa rodeado, encerrado en una pared. Ahora voy a concretar la idea. Dice la Biblia que venía Jesús del otro lado. O sea, Jesús sabía para dónde iba, para Gadara. Entonces, algo que tenemos que aprender hoy, hermano, que cada vez que nos levantemos a hacer la obra de Dios, a libertar al cautivo, se nos va a levantar oposición. Porque no en vano, iglesia, no en vano, si usted voltea la hoja, en la página 1287, en el versículo 22, no en vano está este pasaje aquí. Jesús calma la tempestad. Yo sé que usted se conoce este pasaje, pero uniéndolo al pasaje del endemoniado gadareno, a Jesús se le levantó una gran tempestad. Ya usted sabe lo que esto significa. El reino de las tinieblas, la oposición. Es decir, que el diablo se le atravesó a Jesús para que no libertara a este endemoniado. Hermano, si el diablo se le atravesaba a Jesús, ¿qué cree
¿qué crees tú que el diablo va a hacer contigo? Porque el diablo, a todo lo que huela a la sangre del Cordero de Dios, se le va a atravesar. Así que, hermano, si tú has decidido servirle a Dios, salir de Galilea, porque quizás estás en un círculo para encontrarte a él, aquel que te puede sacar del encierro en paredes que estás viviendo, entonces es necesario, hermano, que sepamos que el diablo se nos va a levantar. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Dígale al hermano: Dios te quiere al otro lado. Dígaselo: Dios te quiere al otro lado. Y partieron, pero mientras navegaban, tremendo, mientras navegaban, quizás una figura de caminar por la vida, él se durmió. Hermanos, ¿cuántos de aquí, yo me incluyo, alguna vez no hemos pensado dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios tarda sus promesas? A veces creemos que Dios duerme. A veces creemos que Jesús se fue a la otra cuadra y nos ha olvidado, pero quiero decirte que Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios hace como se duerme para que lo busquemos más, si no lo sabía. Para que lo busquemos más. Pero mientras navegaban, mientras ibas al trabajo, mientras pasabas esa tentación, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Es decir, el diablo se le atravesó a Jesús para que no fuera a la región de Gadara. ¿Sabes, hermanos? Este pasaje me ministraba hoy profundamente y traía mucha alegría a mi corazón. Y yo creo, hermanos, para la gloria de Dios, que si el diablo se nos ha estado atravesando, es porque la gloria postrera de Dios será mayor que la primera. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. Tremendo, ¿verdad, hermano? Yo lo creo. Hermano, si hay oposición, es porque Dios nos va a entregar más cosas. Y si Dios quiere entregarte más cosas, Dios va a demandar de ti esa mina, ese talento. ¿Qué le vas a decir cuando estés frente a Dios? Señor, me diste uno, aquí está uno. Lo que pasa es que te tenía miedo. Dios va a demandarte lo que Él te ha entregado. Y hay algo que me llama la atención. Y yo sé que a muchos se le van a abrir los ojos. Muchos se le van a abrir los ojos. Esto es precioso, hermano. La Biblia es preciosa. Verso 24. Y dice: y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, ¿qué hizo con el viento? ¿Qué hizo con las tinieblas? ¿Qué hizo con los demonios? Reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Hermanos, ¿qué hay que hacer con la oposición del infierno? ¿Qué hay que hacer con la oposición de Satanás? ¿Qué hay que hacer, hermano, con la oposición de los demonios? Hay que reprenderlos. Pero también veo que para muchos cristianos la palabra reprender se les ha quedado pegada. Tuve un sueño bien horrible, yo reprendí eso. Así te reprendo en el nombre de Jesús. Eso no fue lo que Jesús quiso enseñar. Como si el poder estuviera en la palabra, te reprendo. La palabra reprender significa ordenar. La palabra reprender significa mandar, prohibir, impedir. Es decir, en pocas palabras, Jesús, ¿qué les estaba diciendo? Para ampliar mejor esta idea, quiero que vayas al Evangelio de Marcos. Y ya usted va a dejar de decir tantas cosas que le han repetido. Evangelio de Marcos, capítulo 1.
Todo esto está en la Biblia. Y esto está en el manual de discipulado Pablo. El próximo que usted va a ver. Está bueno ese manual, hermano. Está repotenciado. Hay guerra espiritual, liberación, los últimos tiempos. Así que, hermano, no se lo pierda lo que están terminando aquí. Escucha, tan sencillo que es la palabra. ¿Cómo reprendemos? ¿Cómo reprendemos? Como dice la Biblia. Marcos capítulo 1, verso 25. Pero Jesús le reprendió al demonio, ¿no? ¿Cómo le reprendió? Diciendo, cállate, sal de él. Es decir, ¿cómo usted va a reprender? Saque esa palabra de su vida y reemplácela por lo que le va a decir a ese sueño. Padre, en esta hora yo no acepto ese sueño. Padre, todo plan del diablo, usted está reprendiendo ahí. Y aquí se reprende. Pero como usted no escucha la palabra, te reprendo. Entonces, eso es reprender, desautorizar, impedir, declarar nulo, declarar sin poder. Eso es reprender. ¿Cuántos ya saben reprender? En el capítulo 9, verso 25, también Jesús lo complementa. Levántese en autoridad, reprenda cada vez que se levante. Padre, rechazo todo espíritu de accidente en contra de mi vida. Lo desautorizo. Ordeno que se vayan fuera los demonios. Lo mismo dice Jesús en Marcos 9:25. Eso es reprender. Lo mismo, Jesús no se equivoca. Marcos 9:25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, te reprendo en el nombre de Jesús. Diciendo, ¿cómo lo reprendió? ¿Qué le dijo al reprenderlo? ¿Ah? Espíritu mundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Saben? En pocas palabras lo que es reprender es atar y desatar. Tienen las mismas palabras, es prohibir, es permitir, es denegar. Entonces, hermanos, volviendo a Lucas, Jesús desautorizó el poder de las tinieblas para que fuera a cumplir su comisión. Así que, hermanos, no tengamos miedo. No tengamos miedo, hermanos, de la oposición de Satanás. Gloria a Dios. Hermano, se pasa sofoco. Se pasa momentos difíciles y uno quiere que le tire un salvavidas. Entonces tú tienes que decir, Señor, Maestro, levántate que perezco. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Dios, vea, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. Casi llegamos a 55 personas hoy. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hermano, quiero pedirles un favor. Los que dirigen los domingos, los jueves, los jóvenes, William, vamos a hacer una oración más agresiva, por favor. O vamos a hacer la oración que es. Vamos a orar por la ciudad, por Cartagena. Vamos a orar por este sector, que Dios nos entregue almas. Vamos a ser más agresivos, que Dios llene las sillas. Bueno, quiero ver este lugar lleno de almas. No de gente que dé diezmo, de almas que vengan sedientas de Dios. Entonces, hermanos, retomando con el endemoniado ganadero, vuélvase conmigo al Evangelio de Lucas. Ya vemos que el diablo procuró detener la llegada de Jesús a Gadara. Ya sabe Jesús, ya sabe qué significa Gadara, ¿verdad? Dice la Biblia, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Tremendo, ¿eh? Era metropolitano, era de Nueva York, pero estaba endemoniado hacía mucho tiempo. Hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Pero a este hombre, hermano, le llegó el salvavidas. Qué tristeza, ¿verdad? Ve a la gente en la calle así. Toda esa gente que usted ve en la calle, esos que no hablan, esos que lo miran a usted y tienen la mirada perdida, esa gente están literalmente endemoniados.
están poseídos, ya no se pertenecen. Es lo que llamamos locos. Eso es la terminología popular. Y tantas enfermedades que hay psicológicas, ¿verdad? Pero en sentido general, esa gente está poseída. Ese tipo de gente, ¿no? Ya es un control total. Entonces vemos aquí que este hombre, hermano, no vestía, andaba desnudo, no tenía un hogar digno, sino que vivía en los cementerios. ¿A cuánto les gustaría dormir en los cementerios? A nadie, ¿verdad? Y miren lo que pasó. En el verso 28, solamente con ver a Jesús, lanzó un gran grito. Solamente, qué tremendo, ¿verdad? Y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. ¿Quién se postró? O sea, el hombre no. Los dos se postraron. El endemoniado y el hombre. Porque el endemoniado no es alguien, es un hombre poseído por un espíritu inmundo. No hay que mirar mal a la gente que está endemoniada. Son personas que hay que restaurar. ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. Y ni siquiera Jesús había dicho nada. O sea que ya sabían la posición que se le había presentado Jesús. ¿Qué hay que tener en cuenta, hermano, en esto de la guerra espiritual? Hay que ejercer la autoridad. Yo sé que tú conoces la palabra. Esa palabra que has leído, hay que creerla y hay que ejercer la autoridad. Porque mandaba, dice Jesús en el verso 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por un demonio, por el demonio de los desiertos. En el verso 30 y en el verso 31 hay algo que tenemos que saber, y es que los demonios muchas veces no se quieren ir de un lugar. Y por eso es que poca gente se convierte. Hermano, vamos a retomar muchas cosas. El próximo evangelismo va a ser aquí en este parque, vamos a predicar. Voy a predicar ese día. Pero de ahí en adelante van a predicar, de ustedes van a predicar. William, quiero que me devuelva lo que te regalé aquella vez, que no me has devuelto. Vamos a ir calentando motores, hermanos. Y preparémonos porque también vamos a ir a orar por estos sectores. En las noches, que no nos dé pena. ¿Por qué se hacen procesiones y se van detrás de los ídolos? ¿Por qué no podemos caminar y orar y declarar este territorio para Cristo? Los demonios no se querían oír. Esto es lo que se conoce como espíritus territoriales. Los demonios son territoriales. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque somos muchos demonios. Porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. La palabra legión es un sistema que tenía el ejército romano. Una legión la componían de 5.000 a 6.000 soldados. Entonces, si este demonio se llamaba legión, ¿cuántos demonios estaban dentro de una persona? De 5.000 a 6.000 demonios. Así de sencillo. O sea, yo veo que 5.000 a 6.000 demonios pueden entrar en una sola persona. En una sola persona. Entonces, hay demonios, hermanos, que no se quieren ir de ciertos lugares. Pero también podemos ver que los demonios van a necesitar un cuerpo. Los demonios, hermanos, siempre van a necesitar un cuerpo, ya sea humano o ya sea animal. Por eso es que dice Jesús que el espíritu inmundo que sale anda por lugares secos buscando reposo. Hermanos, la liberación hay que mantenerla. Si todos hemos sido libertados en Cristo, absolutamente todos. A unos se les nota más, a otros menos.
A uno fue evidente más la liberación, a otros menos. Pero todos hemos sido libertados por Cristo. Hermano, si nos empezamos a descuidar espiritualmente, ese señorío que tuvo el diablo a través de nosotros, él lo va a recuperar. De hecho que lo quiere hacer, pero no puede porque estamos en Cristo Jesús. No puede porque, hermano, estamos luchando contra las tentaciones. Porque esto es una lucha. El diablo va a querer rescatar ese cuerpo. El diablo va a querer volver a dañar esa mirada tuya, que desvestías hasta una escoba. El diablo lo va a querer hacer. Esta lucha es de vida o muerte. Y cualquier área, ¿verdad? En el área de la mentira, del robo, de la rapiña, del asesinato. Cualquiera persona que haya matado, el diablo va a querer recuperar a esa persona. Entonces, lo que le pidieron los demonios a Jesús fuera que fueran echados a un hato de cerdos. ¿Por qué aparece la palabra cerdo aquí? Los israelitas, o sea, ellos no cultivan cerdos. Para los cerdos es un tipo de inmundicia espiritual, es lo más bajo. Usted sabe que los cerdos se revuelcan. Por eso cuando el hijo pródigo cayó tan bajo que comía las algarrobas de los cerdos. Entonces, esta región de Gadara estaba por fuera de lo que es hoy Israel. Había allí un hato de cerdos que pasían en el monte de muchos cerdos y le rogaron que los dejase entrar en aquel lugar, y dice la Biblia que Jesús le dio permiso. Un pasaje un poco extraño, pero así está en la Biblia. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. En el verso 34 dicen que los que apacentaban los cerdos, cuando vieron que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de que habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Qué tremendo poder de Jesús. Es decir, el poder de Jesús puede restaurar a cualquiera, a una prostituta, a un homosexual, a cualquiera persona, lo puede restaurar. No por debajemos el poder de Jesús. Este hombre, hermano, literalmente los endemoniados tienen fuerza, una fuerza impresionante. Este hombre rompía cadenas, pero vieron a Jesús. Escucha, mira esta ironía de la vida. Vieron el poder de Jesús. Vieron cómo fue sanado un hombre, pero prefirieron que Jesús se fuera. Prefirieron su negocio antes de ver el poder de Jesús libertando a un hombre. ¿Tú crees que muchas veces no nos pasa así? Yo sé que la mayoría de aquí hemos visto cómo Jesús ha libertado personas. Cumplen su cometido y se van. Se lo pierden porque después esos demonios, para sacarlos, van a tener más fuerza, porque ellos le han dado un derecho legal. Una de las cosas que le da derecho legal a los demonios es el pecado. Los demonios entran de muchas maneras. Más adelante lo veremos. De muchas maneras entran los demonios. Por consagraciones, por una confesión voluntaria, por descuido, por pecado. Eso le da derecho legal a los demonios. Entonces, qué tristeza, hermano, que gente que prefiere su negocio a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Era una región. Entonces, dice el verso 37, entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, y publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Quiero que vayamos un minuto, hermanos, al Evangelio de Marcos, a la versión de Marcos, el capítulo 5.
Dios me ayude. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Lo mismo en el verso 19 y en el verso 20. Dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis. En Decápolis se contaba Gadara, o sea, eran 10 ciudades. Decápolis. Después lo busquen en un mapa bíblico. Y comenzó a publicar en Decápolis. O sea, empezó a predicar. Hermano, los ex endemoniados son tremendos predicadores. Y es gente que le sirven a Dios grandemente en el ministerio de liberación. Dentro de las mujeres había una mujer que se llamaba, ¿cómo? De la cual habían sacado 7 demonios. O sea, esa mujer servía a Jesús en el ministerio de liberación. Pero más adelante, hermanos, Jesús vuelve a Gadara. Jesús vuelve a Gadara. Y ahí es donde yo iba a buscar la cita. ¿Alguien me puede ayudar que Jesús vuelve en los capítulos siguientes que dice, todo lo ha hecho bien? Todo lo ha hecho bien. Ahí está en la Biblia, no importa. Ahí está en la Biblia. El asunto es, hermanos, que muchos, quizás puedan cuestionar a Jesús y decir, ¿por qué Jesús no tomó a esa persona como discípulo? Pues quiero decirte que este endemoniado predicó en la región de Gadara y después el evangelio fue aceptado en Gadara porque Jesús todo lo hace bien. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Hermanos, vamos a recuperar muchas cosas que el diablo nos ha quitado, o nos ha creído, nos ha hecho creer que no tenemos la autoridad de Jesús. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Sí, Marcos 7:31, lo acabo de ver, gloria a Dios. Abra un momento ahí, Marcos 7:31. Allá en Marcos y en Lucas y en Mateo, Jesús le dijo, no quiero que me sigas a mí, quiero que me sigas, pero de otra forma. Volviendo a salir de la región de Tiro, o sea, él subió y después bajó, vino por la región al mar de Galilea, pasando por la región ¿de dónde? De Decápolis. Y le trajeron a un sordomudo, a un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera, miren cómo opinan los de Gadara, los de Decápolis, y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Es decir, al principio se lo pusieron. Se nos han estado poniendo, hermanos, los demonios. Pero no nos vamos a dar por vencidos. No nos vamos a dar por vencidos. Así que, hermanos, preparémonos, vamos a rescatar todos estos terrenos que Dios nos ha entregado. Así que vamos a orar. Y prepárense los evangelistas, los predicadores, porque vamos a predicar en el parque. No se preocupe, ya sabemos lo que vamos a hacer. Vamos a orar, hermanos.